Buenas tardes, soy la alumna Idalia Martínez Bernal, soy estudiante de la maestría en Psicología Educativa. El día de hoy voy a exponerles el tema de depresión en niños y adolescentes del curso de adolescencia, desarrollo, evaluación, trastorno e intervención psicopedagógica. La depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión nos dice que es un trastorno del mal humor constituido por un conjunto de síntomas de los cuales predominan los de tipo afectivo, cognitivo y físico. Dentro de la depresión se encuentra la depresión infantil. ¿Qué es la depresión infantil? Dice que tiene un modo de manifestación que puede marcarse en los distintos trastornos que aparecen en los cuadros determinados de la psicopatología. Existen diferentes mitos dentro de la depresión, de los cuales a continuación les voy a mencionar solo algunos de estos mitos que se encuentran. Dice que los niños no se deprimen. Este es uno de los principales mitos que nos están mencionando. Además, que la depresión infantil es una etapa de desarrollo humano normal. La depresión infantil dice que no tiene una edad determinada para aparecer y también que no es poco frecuente esta depresión. Y por último nos dice que la depresión infantil es una enfermedad transitoria. La epipatogenia se refiere a que dice que hay múltiples factores que están asociados con la aparición, la duración y la recurrencia de trastornos depresivos en la infancia y en la adolescencia. Nos dice que no existen causas únicas para definirnos la depresión. Sin embargo, a continuación les voy a mencionar algunas causas que están divididas en diferentes factores. ¿Cuáles son estos factores en los que influye la depresión infantil y en la adolescencia? Bueno, pues están los factores genético, está el factor ambiental, está el factor de riesgo y por último están las características de estos tres factores. En el factor genético nos dice que no se ha logrado establecer claramente la asociación con un gen o un grupo de genes en específico. En el factor ambiental se refiere a lo que está ocurriendo alrededor en el contexto de ya sea del infante o del adolescente. Entonces, en el factor ambiental principalmente es la depresión de los niños y adolescentes. Sin embargo, también está dentro el abuso sexual, el abandono, los divorcios de padres, las pérdidas afectivas, ya sea de un familiar o de una persona muy cercana, de un amigo o simplemente de una persona que haya estado frecuentemente en contacto con un niño o un adolescente. Estos tipos de factores influyen mucho en el ambiente para que un niño o un adolescente tenga este tipo de trastorno o tenga la depresión. ¿Por qué? Porque cuando enmarcan estos tipos de temas sabemos que todos tenemos alguna reacción y pues sin embargo en un niño y en un adolescente queda más enmarcado. Entonces al momento de que pase este tipo de situación con uno de ellos, los adolescentes o los niños siempre van a deprimirse y sabemos que el tema del abandono o las peleas o los divorcios de los padres es algo que siempre va a estar influyendo en la vida de una persona y por ende va a ser más en un adolescente o en un niño. El factor de riesgo. El factor de riesgo principalmente en el niño, en el infante, es el intento de suicidio. Este es uno de los principales factores de riesgo en un infante. En el adolescente es el suicidio previo que se puede dar. Entonces, este es uno de los principales factores que debemos tomar en cuenta, debemos de estar conscientes
porque hablar del suicidio es un término más grave, es un término más extendido en el cual debemos de siempre tenerlo en cuenta y no dejarlo pasar. ¿Cuáles son las características que nosotros debemos de observar y te debemos de tomar en cuenta de un niño y un adolescente? Bueno, las características son principalmente, dice que elevados niveles de ansiedad. Es muy diferente estar deprimido a tener ansiedad. Nosotros debemos de conocer a nuestros niños, conocer a nuestros adolescentes, el tipo de comportamiento que ellos tienen. Tener un alto elevado de ansiedad ya es algo que puede ser una principal característica y es uno de los puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta para saber si están en este tipo de trastornos o no. Además, la baja autoestima entre los niños o los adolescentes, el pobre desempeño escolar. Los niños, por ende, siempre tienen un rendimiento escolar a un rango, y sin embargo, si vemos que baja muy en el desempeño escolar, entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Además, las diferencias en las habilidades sociales. Aquí es muy importante, es una característica que debemos tomar muy en cuenta, porque nosotros, como lo mencionaba, conocemos a nuestros niños, conocemos y sabemos cómo es su comportamiento. Si estamos observando lo que tiene un comportamiento bien y sin embargo existen días en los que él ya no se relaciona con las personas de su entorno, vamos a saber que existe algún problema en ellos. Si no se relaciona bien, si tiene baja autoestima, además si va bajando el rendimiento escolar o va aumentando su nivel de ansiedad. Estas son las características que nosotros debemos de tomar en cuenta. El diagnóstico. Bueno, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico nos dice que no nada más debemos de enfocarnos en un cuestionario. Debemos tomar en cuenta en la entrevista clínica. Si nosotros notamos las características anteriores que les mencioné en nuestros niños y en nuestros adolescentes, debemos de acudir a un especialista, pero también debemos de tomar en cuenta que un especialista no nada más nos va a hacer un cuestionario, necesitamos una entrevista clínica donde nos esté dando que el niño o el adolescente sí tiene una depresión. El trastorno depresivo se diagnostica si se cumple con la presencia de un estado de ánimo depresivo o irritable, como lo mencionaba anteriormente. Tiene que haber un diagnóstico si se cumplen con los síntomas, si se cumplen con alguna de las características, pero debe de ocurrir la mayoría de los síntomas o la mayoría de las características. Con una característica o un síntoma no podemos llevarlo a un especialista, debemos seguirlo tratando en nuestra casa, y si vemos que frecuentemente está ocurriendo otra vez con estos síntomas, entonces sí debemos tomar en cuenta. Los síntomas que podemos también tomar en cuenta, dice que la pérdida o ganancia de peso, también el insomnio, la fatiga, los sentimientos de culpa por algo que está ocurriendo en nuestra casa, las dificultades para concentrarse, y además dice que el pensamiento recurrente de suicidio. En ocasiones puede ser que los padres no se den cuenta o hasta un especialista no se va a dar cuenta de que el niño o el adolescente está tratando o tiene estos pensamientos de suicidio. Sin embargo, es muy importante llevarlos al especialista o nosotros checarlos en casa. ¿Para qué? Para que no ocurra este tipo de pensamiento y no vaya más allá. Existen factores de riesgo de la depresión. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, nos menciona principalmente que los hijos con depresión presentan una mayor probabilidad
que tengan un trastorno del mal humor. Entonces, si ya tenemos un antecedente de alguno de los padres que tiene este síntoma, entonces, por ende, vamos a saber que los niños pueden tener un trastorno del mal humor, y es donde vamos a checar estos síntomas o estas características. Además, otro de los factores de riesgo dice que es cuando tienes una discapacidad. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene una discapacidad? Se puede prestar a burlas o a los niños caen en una depresión. Este es uno de los factores muy importantes que debemos tomar en cuenta. Los antecedentes de abuso físico, sexual, el maltrato psicológico también es otro de los factores de riesgo. Y lo que vamos mencionando durante el transcurso de la exposición, que es el abuso sexual, la pérdida de algún familiar, y además la separación o divorcio, o es el divorcio de los padres. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe de dar a un niño o a un adolescente con este tipo de trastorno o con esta depresión? Se divide en 3, que es la depresión leve, moderada y severa. En la depresión leve, el tipo de tratamiento que se debe de dar solamente es dar algún tipo de terapia, pero esta terapia debe de ser vigilada. En la depresión moderada, dice que es una terapia cognitiva conductual y además debe de tener antidepresivos. Ya en la depresión severa, es un antidepresivo inicialmente. Es decir, que antes de la terapia de cualquier cosa debemos de tener el antidepresivo. Bueno, nos dice que la depresión no es un mito, es una realidad. No debemos creer tanto en los mitos, sino enfocarnos en lo que nuestro niño, en lo que nuestro adolescente nos está tratando de transmitir con sus diferentes cambios, Además, en un adolescente es muy difícil tener este tipo de características, tener este tipo de síntomas, porque sabemos que la adolescencia es otro tema que también va más allá y que son unos cambios que se dan en una persona de lo que estaban acostumbrados a hacer a un cambio muy fuerte. Entonces, ahí es un poco más difícil de saber estos síntomas, de identificar. Sin embargo, nosotros debemos saber qué antecedentes hay en casa, qué antecedentes o qué cosas están pasando a nuestro alrededor para enfocarnos y poner atención. No queremos que caigan en un suicidio o que tengan los pensamientos. Dicen, si no se trata a tiempo, existe un riesgo de abandono escolar. Existe también un riesgo de abuso de sustancias en el caso de los adolescentes y intento de suicidio, como lo he estado mencionando. Y pues, para terminar, quiero despedirme con una frase que dice: el trabajo en equipo es lo que genera mayores o mejores resultados. Es decir, principalmente los padres deben de darles todo el apoyo, todo el amor a sus hijos y después ayudarlos y llevarlos con un especialista para que estos en conjunto puedan trabajar y puedan tener una vida mejor sin nada de intento de suicidios y nada de depresión. Gracias.